por múltiples proteínas. Ahorita vamos a ver, porque en la célula existen múltiples tipos de estos complejos remodeladores del nucleosoma, ¿ok? Pueden tener hasta de de 2 subunidades a más de 10 y, como les decía, tiene una subunidad hidrolizante de ATP. ¿Por qué? Porque se requiere de esta energía para que pueda ocurrir ese movimiento. Ahora, esta subunidad hidrolizante es muy similar en diferentes complejos pero estos complejos incluyen diferentes es decir, se pueden localizar en diferentes regiones del cromosoma. Ahora, ejemplo de estos complejos que son dependientes de ATP, los vemos acá, ¿ok? El SWI-SNF, el ISWI, el CHD, el IN80. Y los dominios de que se unen a las histonas pueden ser bromodominios. Bromodominios, ahorita vamos a ver qué son los bromodominios. Dominios SANT, dominios de dedos, que esto es en planta, cromodominios, pero fíjense que cada uno tiene su especificidad y cada uno puede deslizarse, puede hacer esta acción de deslizamiento que yo les acabo de explicar y de transferencia es decir, transferir a las histonas. Algunos no se ha determinado y otros, por ejemplo, como el ISWI, que no puede hacer esta transferencia. Es importante que tengan bien claro estos complejos con estos dominios, ¿ok? Ahora, además de esta acción de los multicomplejos remodeladores de los nucleosomas, también existe el fenómeno de posicionamiento de nucleosomas. ¿Qué quiere decir? Que debido a estas interacciones, específicas y no específicas, la mayoría de los cromosomas, de los nucleosomas no están fijos en localizaciones. Sin embargo, puede encontrarse algunos nucleosomas que estén posicionados en sitios específicos en el DNA, ¿ok? Y esto en algunos casos permite ese posicionamiento que una proteína reguladora pueda llegar y unirse. Pero, ¿por qué? Porque el posicionamiento del nucleosoma deja libre en el linker, el DNA linker o conector, puede haber un sitio de unión a una proteína reguladora y ese posicionamiento permite que la proteína se una. Ahora puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que el posicionamiento esté enmascarando sitios de unión de proteínas reguladoras y por lo tanto sea más difícil que se una. Por ejemplo, aquí tenemos dos métodos de posicionamiento. Uno, como yo les decía, puede ser que el sitio donde se tienen que unir o que dos proteínas se unan a un sitio específico en el DNA y esas proteínas van a impedir que se pueda formar el nucleosoma, ¿ok? Dejando entonces libre el sitio de unión de la proteína y estos nucleosomas estarían a cada lado, pero quedaría un sitio del DNA libre de nucleosomas, ¿ok? Ahora, esto es cuando se posicionan los nucleosomas y se queda libre el sitio, ¿ok? Ahora, existe el otro caso, como yo les decía, puede ser que este posicionamiento realmente algunas proteínas que se unen al DNA, como en el caso, por ejemplo, esta verdecita que está aquí, van a interactuar con los nucleosomas y lo que hace es que es como si fijara el nucleosoma a un sitio determinado por la interacción de esta proteína con el DNA del nucleosoma y parte del DNA conector. Por lo tanto, lo posiciona en un sitio, dejando toda esta parte no disponible para que interaccione una proteína reguladora. Y en el otro caso veíamos que puede haber proteínas que se unen, que lo que hace es que impiden
que se posicione ahí el nucleosoma. Entonces existen estos casos. Aquí, si se requiere el sitio para la unión de una proteína reguladora, digamos, por ejemplo, en la transcripción, pues aquí será más fácil que se exprese cualquier gen que está aquí río abajo, que en este caso de aquí, donde la proteína lo que está haciendo es como agarrando el nucleosoma y posicionándolo en el lugar. ¿Sí se entienden esas dos formas de posicionamiento? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahora, el otro método de posicionamiento del nucleosoma, ¿a quién va a involucrar? Pues va a involucrar a secuencias específicas del DNA. Ok, sí, recuerden que, ¿qué cosa es lo que habíamos visto? Que primero quienes llegaban a formar el nucleosoma, ¿qué proteínas histonas llegaban primero? Las coenzinas. ¿De quién? H. Exacto, primero llegaba el tetrámero H3H4 y después llegaban los dos dímeros de H2A y H2B. Y esta interacción del tetrámero, recuerden que comenzaba a doblar el DNA. ¿Sí lo recuerdan? A través de 40 puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué secuencia del DNA ustedes creen que, y recuérdense por dónde era la interacción de estas histonas con el DNA, por el surco mayor o el surco menor? Por el surco menor, exactamente. Entonces, una región rica en qué bases ustedes creen que sea más propicio a que se doble el DNA. Exactamente. Entonces, este posicionamiento de nucleosomas puede estar dado también por las secuencias ricas en adenina timina en el surco menor. Aquí dice menos, tengo que arreglar. En el surco menor, ¿ok? Y las regiones ricas en guanina citosina, pues tienen el efecto contrario, ¿ok? Quiere decir que si hay que aquellas regiones que son muy ricas en guanina citosina, generalmente van a tener menos nucleosomas que en el caso de las regiones ricas en adenina timina, ¿ok? Entonces, esto se ha visto por estudios que se han realizado, por ejemplo, en Saccharomyces, en la levadura, donde se ve que hay nucleosomas que están muy posicionados en, por unión preferencial de estas histonas a la secuencia, aunque no son secuencias específicos, pero sí son más propicios que se formen en las regiones donde hay un mayor contenido de adenina timina. Ahora, entonces estos mecanismos de posicionamiento que vimos que podía ser, el posicionamiento podría ser por la acción de proteínas y por la secuencia de DNA. ¿Estamos claros? Ahorita vimos que puede ser que haya proteínas que cuando interaccionan con el DNA impiden que se forme el nucleosoma. O puede ser lo contrario, que hay proteínas que al interaccionar con los mismos nucleosomas y con el DNA hacen que esos nucleosomas se posicionen en regiones que no queden disponibles para que se unan proteínas reguladoras. Estaban los dos casos, cuando es por proteína, y acabamos de ver que el posicionamiento de los nucleosomas también puede ser por secuencias ricas en adenina timina, que propicia la formación de los nucleosomas a diferencia de las regiones ricas en guanina citosina. ¿Se entiende? Tienen que tener claro que existen los dos mecanismos, por proteína y por DNA. ¿Ok? Ahora, estos nucleosomas cuando están fuertemente posicionados, recuerden, si están fuertemente posicionados al inicio de la transcripción, esas regiones se expresan fácil o están más bien silenciadas. ¿Silenciadas? Exactamente.
Entonces, podemos concluir de que el posicionamiento de los nucleosomas puede tener efecto positivo o efecto negativo, el efecto en la expresión o en cualquier proceso, ¿no? Para que pueda una proteína reguladora acceder a la secuencia de DNA. Cuando es positivo el efecto del posicionamiento, cuando queda libre una región para las proteínas reguladoras. Y hablamos de que es un efecto negativo del posicionamiento cuando impide o la región que se requiere libre para que interaccione una proteína reguladora está ocupada por un nucleosoma. Ahora, recuerden que hemos hablado mucho de las colas. Todo esto tienen que saberse, no exactamente qué residuo de aminoácidos se va a modificar, pero sí tienen que estar claras de la estructura de las histonas, ¿ok? Recuérdense que estas histonas son proteínas pequeñas, ricas. ¿Qué carga tienen las histonas? Positivo. Positiva. ¿Y son ricas en qué residuo de aminoácidos? Arginina y lisina. Exactamente. Y estas pueden sufrir modificaciones, ¿ok? Pueden sufrir fosforilaciones, metilaciones, que es el rojito, acetilaciones, que es el azul, y ubiquitinaciones, que es el morado. Ahora, importante, nos vamos a concentrar ahora, por ejemplo, las lisinas de estas colas son frecuentemente modeladas por cualquiera de estos grupos, ¿ok? Y habíamos dicho que generalmente estas modificaciones van a alterar la carga de forma tal que unas pueden ayudar a la expresión y otras pueden reprimir la expresión, ¿ok? ¿Por qué digo generalmente? Porque se ha visto que modificaciones en posiciones específicas puede ser que no tengan ese mismo efecto, ¿ok? Por ejemplo, la metilación de H3, aquí tenemos H3, la metilación de los residuos 4, este que está aquí, 36, esta otra metilación, o 79 que está aquí ya dentro del dominio, se asocia a la expresión. Sin embargo, recuérdense que nosotros hemos dicho que la metilación, cómo influye en la carga de la histona, aunque lo vamos a ver hoy, pero ya yo se los mencioné. ¿Más hidrofóbico? ¿O qué le hace a la carga? Sí, en el caso de las metilaciones, no le pone carga, pero entonces, a ver, aquí la tenemos. Fíjense, aquí tenemos, y eso se lo voy a enseñar hoy, quiero que le hace cuando se metila, no le cambia la carga, ¿ok? Lo que tú estás diciendo. El grupo metilo lo hace más hidrofóbico, pero la interacción con el DNA es por hidrofobicidad o por carga. Fundamentalmente, de las histonas con el DNA que lo rodea. Por carga. Con carga, ¿ok? Entonces, por eso yo les decía de que las metilaciones, generalmente, ¿con qué proceso ustedes creen que se asocie? ¿Con la activación o la represión de la expresión? Represión. ¿Por qué la activación? A ver. La represión, ¿no? Porque al Con la tener cargas represión, opuestas, exactamente, exactamente. Sin embargo, lo que les quiero puntualizar es que no siempre exactamente ocurre con cualquier residuo. Ahora yo les estoy diciendo, por ejemplo, la metilación de estas se asocia a genes que se expresan, aunque de manera general podemos decir que la metilación reprime, pero dependiendo de la histona y del residuo, puede ser que tenga uno u otro efecto, ¿ok? Sin embargo, por ejemplo, la metilación de esta misma histona del residuo de la lisina 9 y la 27, esa se asocia con la represión.
Recuérdense que todo esto tiene que ver con las interacciones que de manera específica pueden tener estos residuos de aminoácidos con dentro del nucleosoma o con el DNA, ¿ok? Ahora, y estas modificaciones están asociadas con diferentes procesos dentro o diferentes eventos celulares, ¿ok? Ahora, en sentido general, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la acetilación y la fosforilación. ¿Qué ocurre? La acetilación está dada o la realizan enzimas que se llaman histonas acetiltransferasa, ¿ok? Porque van a transferir estos grupos acetilo y la abreviatura es HAT. Y la desacetilación, porque recuérdense que no todo es permanente. Hay momentos en que a la célula le conviene tenerlas acetiladas y a lo mejor se está expresando, pero ante una señal donde se apaga la expresión o donde para un proceso, pues tendría que haber el proceso contrario, que es la desacetilación, que en este caso sería por la enzima histona desacetilasa. Si ustedes ven la acetilación, ¿qué es lo que hace? Neutraliza la carga positiva de la lisina, de la cadena lateral de la lisina. Y en el caso de la fosforilación, ¿qué hace? ¿Cómo es la carga de exactamente? Por lo tanto, en ambos casos, ¿qué pasa con la interacción de las histonas con el DNA? Pues cuando la vuelve con la fosforilación se atraerían, ¿no? Y en la No me acetilación, digas que negativo con negativo se trae. no, espera. Mire, esas son las pequeñas cositas que tienen que tener bien claro en el examen. ¿Sí me explico? Porque yo sé que ustedes saben que cargas iguales se repelen. Y el DNA, ¿cómo está cargado? Está cargado negativamente, El por lo tanto esqueleto. sería. Ok, Ajá. entonces, por lo Sí, tanto, disculpe. no, corazón, no, tú no me tienes que pedir disculpas, nada más que tengan claro que no pueden así responder rápido en el examen. Ok, cargas negativas se repelen y aquí en este caso, que se neutralizó la carga positiva, pues la interacción con el DNA será mayor. La interacción será menor, ya estoy igual que tú. Me quedé pensando. Será menor, ¿ok? En estos dos casos. Por lo tanto, ¿cómo será la expresión en sentido general cuando están acetilados y fosforiladas las colas de las histonas? Mayor. La expresión será mayor y por lo tanto, al ser menor esta interacción entre las histonas y el DNA, esto va a influir directamente en la formación de la estructura superior de la cromatina. Cuando hablamos de estructura superior de la cromatina, ¿a qué nos referimos? Sí, a las fibras de cuánto? 30 nanómetros. De 30 nanómetros. Es decir, y esto recuérdense que mientras menos compacto esté el DNA, más accesible está a todas las proteínas reguladoras y más fácil es que ocurran todos los procesos. ¿Ok? Bueno, en el caso de la metilación, ¿qué va a pasar? Bueno, las enzimas que van a metilar son la histona metiltransferasa y la histona de metilasa es la que va a desmetilar. Si ustedes ven que ocurre cuando es lo que veíamos ahorita, que la carga no se altera. Por lo tanto, lo que pasa normalmente es que aunque el grupo metilo, como tú decías bien, eh, Arturo,
realmente es un grupo muy hidrofóbico, el fenómeno que hace es, dependiendo de los grupos metilos que puedan unirse a esta cadena lateral de la lisina, puede hacer que haya, fíjense, si ustedes ven aquí, hay una nube electrónica que incluso le puede añadir una carga más fuerte. Y por lo tanto, si tiene una carga más fuerte, ¿cómo será la interacción con el DNA? Si tiene una carga fuerte positiva, más fuerte todavía. Por eso generalmente las metilaciones de la histona, no vamos a confundir metilaciones del DNA, eso lo vamos a ver después, de las histonas se asocian con silenciamiento. Ahora, entonces, si nosotros vamos puntualizando, podemos decir que la acetilación y la fosforilación reducen la carga neta positiva y la acetilación de la lisina neutraliza su carga positiva. Esto entonces que va a reducir la afinidad de estas colas por la carga negativa del DNA. Ahora, otra de las interacciones importantes que nosotros vimos en la clase anterior, si recuerdan, era que la cola o la cola aminoterminal de H4 iba a interaccionar con el dominio que tiene cargas negativas, dominio de plegamiento. Recuérdense que las histonas vimos que tenían los dominios de plegamiento y la cola aminoterminal. ¿Sí recuerdan? Y que cuando se formaba la fibra de 30 nanómetros, la cola de aminoterminal de H4, ¿con quién interaccionaba además de interaccionar con el DNA? ¿Con quién interacciona esta cola positiva? Con el dominio de plegamiento que tiene carga negativa de H2A, ¿ok? Y esto hacía de que las interacciones fueran más fuertes y eso ayudara a que se formara, además de todo lo que vimos de H1, que llegaba después, recuérdense que primero llegaba H3, H4, después H2A, H2B, y ya una vez que se iba a formar la fibra de 30 nanómetros, posiblemente ahí es cuando llegaba H1, que es la histona conectora. ¿Para qué? Para formar aquel zigzag que vimos. ¿Sí recuerdan? ¿Sí o no? Ah, bueno. Y entonces, una de las interacciones que ayudaba a todo este plegamiento era precisamente la interacción entre la cola negativa de H4 con el dominio, no la cola, el dominio de plegamiento, que recuérdense que en el esquemita el dominio está como un tubo, ¿ok? Que eso significa que es alfa hélice. Y ahí interaccionaba con las cargas negativas. Por lo tanto, si la cola de H4 se modifica, no solo va a disminuir la interacción con el DNA, sino también va a disminuir la interacción con ese dominio. Y todo esto hace que se relaje la estructura y ya no sea propicio que se forme esta forma superior de la cromatina, que es la fibra de 30 nanómetros, que después vimos que se formaba el escafol y todo lo demás. ¿Queda claro eso? Ahora, ¿cuáles son los efectos de manera general? Ya los vimos, ¿ok? Ahora, importante, las histonas no modificadas y metiladas se asocian más fuerte al DNA, ¿ok? Del nucleosoma que las histonas con cola acetilada. Esto es simplemente, aquí ven, recuérdense que los azulitos son acetilaciones y los rojitos son las metilaciones, ¿ok? Entonces, mientras ocurran estas metilaciones, si ustedes ven la carga en estas colas, la carga positiva va a ser mayor y por tanto la interacción va a ser más fuerte. En el caso de las acetilaciones, pues van a disminuir esas cargas positivas y por lo tanto
la interacción con el DNA va a ser menor. Asimismo, las fosforilaciones, ¿ok? Ahora, ustedes recuerdan que hablamos ahorita de dominios dentro de los complejos remodeladores de las histonas, ¿sí? Y hablamos de los bromodominios y los cromodominios, ¿sí recuerdan? Entonces, los bromodominios van a interaccionar con quién ustedes están viendo aquí. El azulito que dijimos que era. Acetilaciones. Acetilaciones. ¿Y los cromodominios con quién? Con las colas histonas que están ¿qué? Metiladas. Entonces, eso me habla a mí de qué es lo que está actuando cuando se están expresando más genes que cuando están más apagados. Entonces podemos ver que las proteínas que contienen bromodominio interactúan con las colas acetiladas y las que tienen cromodominio interactúan con las colas que están metiladas. Yo les puedo hacer una pregunta hipotética y tienen, con que ustedes sepan, las de bromodominio se asocian con expresión, por lo tanto, si se asocian con expresión que lo asocian con esas, ¿con qué? Con la represión o el apagamiento de la expresión de genes. Bueno, entonces, estas histonas modificadas pueden reclutar a otras proteínas. Es decir, no solamente es por la interacción que tienen con el DNA, que si es mayor o es menor, sino además porque estas modificaciones en las colas de las histonas van a reclutar a proteínas en algunos casos para encender o para apagar. Por ejemplo, cuando veamos transcripción de eucarionte más adelante, vamos a ver que hay un factor súper importante que es el TF2D al inicio de la transcripción. Y algunas proteínas que regulan la transcripción poseen estos dominios. Por ejemplo, TF2D contiene un bromodominio. Entonces, les estoy diciendo que TF2D es un factor importante para que comience la transcripción. Si TF2D contiene un bromodominio, entonces va a poder interaccionar con las colas que estén acetiladas, ¿sí o no? Y esto está ayudando a que se prenda la expresión de un gen, ¿ok? Y los cromodominios, como le decía, van a reconocer estos sitios de metilación y está asociado los cromodominios con genes que están transcripcionalmente reprimidos y que se encuentran o son encontrados con muchas proteínas importantes. ¿En qué? Si recuerdan la heterocromatina, ¿no? ¿Qué era la heterocromatina? La cromatina más compactada, la que no se La más expresa. compactada y por lo tanto la más silenciada, ¿ok? Entonces, de manera general, aquí están las enzimas modificadores de histonas con diferentes dominios que se unen a las histonas, ¿ok? Y aquí en este cuadrito van a ver a qué histonas específicamente, incluso a qué residuo se va a unir. Ahora, estas enzimas, como yo les decía, son parte de complejos multiproteicos. Ok, estas enzimas que nosotros acabamos de ver son las llamadas enzimas, un ratito, que es muy importante para la organización o para que se puedan expresar. ¿Qué otro complejo vimos ahorita?
los complejos remodeladores de las histonas o los complejos remodeladores de la cromatina, ¿sí recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo que voy es, estos trabajan muy de la mano. Por ejemplo, aquí tenemos la fibra de 30 nanómetros, si recuerdan, ¿no? Y aquí tenemos el complejo, en este caso modificador de la histona, que es una acetiltransferasa. Ahorita vimos que era la enzima que acetilaba a las colas, ¿ok? Ahora, estos complejos modificadores de la histona, más el remodelador de cromatina o remodelador de nucleosoma, van a trabajar juntos alterando la estructura, ¿ok? Por ejemplo, aquí nosotros vemos que tenemos una fibra de 30 nanómetros que está muy compactada, viene la acetiltransferasa y aquí hay un sitio de unión de una proteína 1, ¿ok? Esta acetilación, ¿qué es lo que ustedes ven que está haciendo? Pues está relajando la compactación y pasó la fibra de 30 nanómetros ¿a qué? A una fibra de 10 nanómetros. Y esto entonces va a permitir que la proteína 2 pueda acceder a su sitio, ¿ok? Después, esto es un esquema, ustedes vean cómo los remodeladores de cromatina o de nucleosoma y la modificadora de histona trabajan juntos para regular la expresión y esto tiene que ver con cómo está la estructura de la cromatina. Después que esto está ya más abierto como la estructura de 10 nanómetros, si ustedes ven están todos estos residuos acetilados, viene el complejo remodelador nucleosoma, abriendo todavía más toda la estructura, deslizando, puede ser, acuérdense que el remodelador de histona podía deslizar, podía expulsar a las histonas y de esta manera ir liberando DNA, ¿ok? Y si ustedes podría la segunda proteína que se requiere unirse y ya la estructura de del DNA en esa parte de la cromatina, porque no es el DNA solamente. Acuérdense que estamos hablando cromatina porque es la región del DNA que está unido a proteína, ¿ok? Ya esta región de la cromatina estaría más relajada y por tanto se accedería mejor por parte de proteínas reguladoras que se requieren, digamos, en la expresión, en la transcripción. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se ensamblan los nucleosomas una vez que se replica el DNA? ¿Cómo ustedes creen que sea? ¿Ustedes creen que se replica? Cuando hablamos de replicarse, recuérdense, ok, se está copiando cada una de las cadenas durante la fase S del ciclo celular. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, para que se replique el DNA, ¿qué tiene que pasar con la cromatina? Se tiene que desensamblar esos nucleosomas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para que se forme la burbuja de replicación, llegue la DNA polimerasa y todas las demás proteínas que vamos a ver en la próxima unidad que se requieren para la replicación del DNA. Entonces, por una parte se desensamblan todos estos nucleosomas, pero no se desensamblan a la vez, ¿ok? Se van desensamblando. Recuérdense que ahí hay enzimas, hay topoisomerasa, hay helicasas, todo lo que vamos a ver en la replicación. Y comienza a replicarse. Se acuerda que parecía el extremo de la burbuja, parece una lleno, que fue lo que vimos en una de las clases anteriores, aunque lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima unidad. Bueno, ¿qué pasa? Que se va replicando el DNA
se va desensamblando, se va viendo la nueva cadena unida a su cadena parental, se van formando de nuevo los nucleosomas. ¿Sí se entiende? Ahora se van. Yo lo que les quiero que tengan claro, las histonas tienen un patrón de modificación. Y sí pierden el patrón de modificación. De hecho, se habla mucho de la herencia en los patrones de modificación de las histonas y se ha visto que tiene que ver, algunas de estas patrones están relacionadas a algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque dependiendo del patrón de modificación de la histona, ¿qué va a pasar? Puede estarse expresando más un gen que debería estar apagado, por ejemplo, un oncogen en el caso del cáncer, que debe estar apagado, a lo mejor se está expresando más. O al revés, a lo mejor un anti-oncogen que debería estar expresándose está apagado. Entonces, lo que se ha visto es que que se rompe el nucleosoma o se abre el nucleosoma cuando se replica, pero enseguida en la parte de atrás, lo que ya está nuevo, sintetizado, es decir, donde están las dos cadenas de DNA hijas, se comienza enseguida la formación de los nucleosomas. Y lo que se sabe es, por ejemplo, H3H4. Recuérdense que H3H4 era el tetrámero, el primero que llegaba a formar el nucleosoma. H3 y H4 no se separan, no se rompe el tetrámero. El viejo que había, cuando se abre el nucleosoma, no se va al H3 por un lado y el H4 por el otro. Quedan como tetrámero, pero quedan unidos al DNA, no se van a un pool. Mientras que H2A y H2B también se van a quedar unidos a los dos viejos, ¿ok? Pero esos sí van a un pool y pueden después, por supuesto, mezclarse. A la hora de formarse puede llegar un H3H4 nuevo de los que están en el pool y pueden venir H2A y H2B nuevo y formar la histona. ¿Eso se entiende? Otra cosa que se ha visto a nivel experimental es que siempre hay es más propenso que se formen los nucleosomas, por ejemplo, H3 y H4, que va a quedarse unido al DNA. ¿Qué va a pasar? Que va a formar el nucleosoma en sitios similares a donde estaban anteriormente. Es decir, se abrió el nucleosoma, se copió el DNA, se formaron las dos moléculas hijas y se van a volver a formar el nucleosoma en las moléculas hijas en los mismos sitios donde estaban formados antes. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, miren, a ver, señor, respóndame porque no los oigo. No, profesor, yo sí estoy un poco perdida. Bueno, lo que yo te decía, mira, imagínate, yo tengo aquí el DNA de doble cadena que se tiene que abrir, lo ven aquí, una cadenita aquí y una cadenita aquí. ¿Sí lo ven ahí? Esta es la maquinaria de replicación. Para que esto ocurra, se tienen que ir desenrollando estos nucleosomas, ¿no? Para que esto vaya avanzando hacia acá. Déjame ponerte hacer mi pintura. Ok. Ok. Viene toda la maquinaria de replicación. Si ustedes ven, aquí ya estos son doble cadena. Aquí hay una cadena vieja y la cadena nueva, ¿no? Y aquí viene una cadena vieja y una cadena nueva. Esto es lo que ya se sintetizó, ¿ok? Las dos. Esto daría lugar después a qué? A los cromosomas hermanos, ¿sí? Que cuando se divida la célula,
Va a ir uno por un lado y uno por una célula y otro para la otra, ¿sí o no? Recuerden que todo esto está en el Sí. contexto de lo que ya vimos. ¿Qué pasa? Que cuando se rompen estos nucleosomas para que la maquinaria pueda adelantarse, H3 y H4, las viejas, es decir, estamos viendo ahora que una vez que se replica, enseguida se van a formar los nucleosomas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se forman? ¿Qué pasa con las histonas viejas? Yo le decía, mire, este color oscuro son las viejas, ¿ok? H3 y H4, que en este caso son la azul y la verde, H3 y H4 viejas, ellas no se rompe el tetrámero, es decir, no se va el H3 por un lado, H4, no, cuando se rompe o cuando se deshace no que se rompa porque no se llega a romper, cuando se abre el nucleosoma, H3 y H4 van a quedarse, estas dos viejas siempre se van a quedar unidas. ¿Sí las ven aquí en las nuevas ya? En las nuevas cadenas, ¿sí? Sí. Y H2A y H2B tampoco entre ellas dos, los dos dímeros, cada dímero se va a mantener unido, pero ellas sí van a un pool, mientras que H3, H4 se va a quedar unido en el DNA, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que después pueden llegar, por ejemplo, H2A y H2B nuevo. Recuérdense que primero siempre se une H3, H4, ¿sí? Entonces, yo puedo tener H3, H4 con H2A, H2B nuevo del pool que había, o yo puedo tener H3, H4 con H2A, H2B de viejas que estaban también en el pool, ¿ok? La que se va a quedar unida en el DNA es H3, H4 y tiene lógica, porque es la primera que realmente va a estar para que después lleguen, se comienza a doblar el DNA y después lleguen H2A y H2B. O pueden ser todas nuevas también, ¿ok? Entonces, si se entiende eso, quien me dijo ahorita Sí. que no entendía, ahora ya lo entendiste. Ahora, ellas Sí. generalmente no se quedan en cualquier lugar, generalmente como que marcan el sitio anterior, en el mismo sitio donde estaba antes el nucleosoma, ahí va a estar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto fija un patrón de nucleosomas y con un patrón de modificaciones. Cuando hablamos modificaciones, acuérdense que son las acetilaciones, las fosforilaciones, las metilaciones, ¿ok? Entonces, por lo tanto, las dos células van a tener la misma información en cuanto a modificación de histonas. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ok? Entonces, esto recuérdense que H3 y H4 parece que permanecen juntos en el DNA hijo, ¿ok? Al azar, pero no se van a ir al pool. Y generalmente con preferencia por los mismos sitios donde estaban anteriormente antes de que se ocurriera la replicación. ¿Ok? Entonces, aquí a eso se le llama herencia también de distributiva de estas histonas. ¿Ok? Por lo tanto, esto también tiene que ver, se le llama incluso como la epigenética. ¿Qué cosa es la epigenética? ¿Sí saben lo que es la epigenética? Sí, es la expresión de los genes de acuerdo al medio ambiente. Bueno, que no está codificado en el DNA, no es la expresión de acuerdo al medio ambiente. Cuando hablamos de epigenética, nos estamos refiriendo a todo aquello que tiene que ver exactamente como tú dices en la expresión
o en la herencia de patrones de expresión, pero que no viene codificado en los genes, como por ejemplo hablamos de la genética de Mendel, ¿no? Que la herencia viene producto de la información del DNA. Aquí la información viene del DNA. Aquí la herencia que estamos teniendo es de modificaciones de las histonas, ¿ok? Y esto también tiene que ver con la epigenética. Cuando veamos más adelante, por ejemplo, metilaciones, patrones de metilaciones, eso también tiene que ver con la epigenética, ¿ok? Porque eso es, a la larga nos va a dar la expresión, como tú decías, pero no dependiendo solamente del medio ambiente. Los genes en general, la expresión de los genes responden a las condiciones del medio ambiente. Ahora, esta expresión puede venir dada por factores genéticos o factores epigenéticos. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, esta habilidad que tienen las histonas viejas de reclutar a las enzimas que van a añadir modificaciones similares a los nucleosomas adyacentes, provee por lo tanto el mantenimiento de los estados de modificación después de la replicación del DNA. Y esto es crítico en la herencia de los estados de la cromatina de una generación a otra. Cuando hablamos de los estados de la cromatina, recuérdense que nos referimos a la eucromatina, la heterocromatina, y tiene que ver con lo que yo les explicaba ahorita. Por eso a veces hay más propensión, si yo tengo, si hay, déjame no ponerme de ejemplo, si hay vamos a hablar del cáncer, un oncogen que debe estar apagado y por un problema de la modificación está propenso a que esté encendido, ya por ahí estamos viendo que hay una propensión a que se sufra de cáncer. O cuando es un antioncogen, es una protección que habría contra el cáncer. Eso es un solo ejemplo. Por lo tanto, estos mecanismos juegan un papel crítico y que tiene que ver con el estado de la cromatina. ¿Ok? Acuérdense, si hay un patrón de metilación, por ejemplo, de las histonas, y en un sitio donde debe estar o generalmente está apagada la expresión de genes, eso se va a pasar a las células hijas. ¿Se entiende eso? Ahora, esta herencia del tetrámero H3H4 va a facilitar los estados de la cromatina. Recuérdense que yo le decía que H3H4 se quedan juntos y generalmente no van al pool, ¿ok? Y va a tener, por lo tanto, que los cromosomas hijos reciban las mismas modificaciones de los padres, ¿ok? Es la parte fundamental de todo esto que hemos visto, que los cromosomas aquí al final, esto va a dar a uno y esto va a dar al otro, cada uno va a recibir las mismas modificaciones de los padres, ¿ok? Y ahora, ¿esto cómo ocurre? Esto no solamente no ocurre así porque sí. Ay, ya yo me quise quedar. No, esto va a requerir de otras proteínas que van a ayudar a que, por ejemplo, H3 y H4 se sitúe en el sitio similar al que estaba anteriormente y que después se sitúen H2A y H2B. A estas proteínas que ayudan a que se ensamble los nucleosomas se le llaman histonas chaperonas. ¿Ok? Estos histonas chaperonas son proteínas generalmente que están cargadas negativamente. ¿Cómo están cargadas las histonas? Positivamente. Entonces, esto facilita que estas
chaperonas interactúen con las histonas para posicionarlas y que se ensamble el nucleosoma. Por ejemplo, la chaperona de H3H4 es una proteína llamada CAF1 y la chaperona de H2A y H2B es una proteína llamada NAP1, ¿ok? Ahora, hay otra proteína que es una abrazadera deslizante que porque va en circular a la doble cadena de DNA que es PCNA, que este se llama así porque es un antígeno nuclear de células en proliferación. Esta proteína, que tiene un papel muy importante en la replicación, porque aumenta la procesividad de la DNA polimerasa, es decir, la hace más procesiva. Una vez que ya se adelantó la maquinaria y ella se desprende de la DNA polimerasa, ella queda circulando o rodeando a la doble cadena del DNA, es decir, la cadena vieja con la nueva, que va a ser a la larga un cromosoma con la otra y por una parte, y otra molécula de PCNA va a estar también en la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este PCNA lo que va a hacer es, va a interactuar con CAF1 y CAF1 a su vez, ¿con quién va a interactuar? Con H3H4, con el tetrámero. Y por lo tanto va a ayudar a que se posicione y se vuelva a formar el nucleosoma. Ahora, en el caso de NAP1, ¿ok? NAP1 va a interactuar con el dímero de H2A, H2B. Ustedes se recuerdan que yo les dije, estas cositas las tienen que tener claras. H3 y H4 habíamos visto que se quedaba en el DNA y es ayudada por PCNA y por CAF1. Y si ustedes ven H2A y H2B, el dímero, el viejo, se iba al pool, ¿ok? Esto no hay que confundir que también hay tetrámeros H3, H4 nuevos, ¿ok? Recuérdense que hay nuevos que vienen del pool y los viejos que se quedaron, pero los viejos son importantes porque los viejos son los que van a permitir de que los cromosomas hijos tengan el mismo patrón de modificación de los padres. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, y entonces, ya por último, vamos a terminar antes. Yo pensé que nos íbamos a demorar más. Hay propiedades ¿cuáles son las propiedades de la histona chaperona? Por ejemplo, el número de subunidades, como ustedes ven, CAF1 tiene 4 subunidades, une H3, H4, y fíjense que tiene cuando yo le dije sliding clamp es PCNA, que es abrazadera deslizante, ¿ok? Recuerden bien esa palabra que la vamos a ver mucho a partir de la semana que viene. Las sliding clamp, que vimos que era PCNA. Entonces CAF1 sí interacciona con PCNA. Tenemos otras que interaccionan con H3, H4, que no interaccionan con PCNA. Y bueno, NAP1 tampoco va a interaccionar con las abrazaderas deslizantes. Entonces, hasta aquí es la unidad que va al examen. ¿Alguna duda de esta clase? Yo no entendí a qué se refería con pool. ¿Con qué? El pool. Ajá. Ok. Sí, ok. Imagínate en el núcleo, ok. Tú tienes un pool de proteínas histonas. Cuando hablamos de un pool, es como una poza en español. Por ejemplo, cuando está ocurriendo la traducción, decimos la poza de tRNA cargado. Es decir, hay una cantidad de moléculas ahí que se van a usar.
que se están sintetizando, ¿ok? Pero no está, es un pool, es como el refuerzo, no es el refuerzo, es como de donde se va a abastecer, como el pocito que tiene proteínas, de donde se va a abastecer el proceso. No sé si me hago explicar. Sí, sí, sí. Sí, ok. Cuando hablamos de pool, siempre estamos, hay un pool de tRNA. O por ejemplo, cuando una célula, una bacteria, vamos a poner ahora el caso específico de una bacteria, no estoy hablando ahora aquí de núcleo y de nucleosoma, ¿ok? Vamos a hablar de una bacteria. Si una bacteria se le acaba, por ejemplo, está en condiciones de falta de triptófano, ¿ok? Y se le acaba la posa o el pool de tRNA cargado con triptófano, ¿qué va a pasar con la bacteria? ¿Qué tú crees que se desprenda? Y eso lo vieron en bioquímica. ¿Qué va a pasar con la bacteria? ¿Qué tú crees que se prenda enseguida? Pues Ay, se me olvidó que dijo que le faltaba. Por ejemplo, un Triptófano. aminoácido Se va a cualquiera. empezar a volver a regenerar el triptófano. Se ¿Cómo? va, ¿Quién lo hace? pues, la bacteria. No, la bacteria sí, pero no lo hace bacteria. Hay quien, ¿qué pasa? Cuando ocurre eso, se acaba la posa de tRNA cargada con triptófano que se requieren en la síntesis de proteínas. Pues la bacteria enseguida tiene que encender la expresión de los genes que codifican para quién. Para el triptófano. No, el triptófano no se codifica. El triptófano es un aminoácido. ¿Que codifican para quién? Para las enzimas que sintetizan el triptófano. ¿Ok? ¿Sí, Javier? Sí. Es decir, el triptófano no se codifica en el genoma. El triptófano es un aminoácido. Acuérdense que el genoma codifica para proteínas y para RNAs, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, lo que se codifican son enzimas Enzimas que van a sintetizar el triptófano. Entonces, la posa es como o el pool es como la posa donde está la reserva que se está usando. Entonces, H3H4, el tetrámero, que se mantiene el viejo unido, eso no quiere decir que no se estén sintetizando histonas nuevas, ¿ok? Pero el que ya estaba unido en el DNA, que se está replicando, ese H3H4 se queda ahí, no se va al pool, no va a unirse con los nuevos que se están sintetizando. ¿Sí me explico? Ese queda ahí unido al DNA. En el caso de H2A, H2B, el viejo, cuando se abrió el nucleosoma para replicarse el DNA, el H2A, H2B, ese sí se salió de ahí al pool. ¿Ok? Sí, 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 estoy poniendo atención y estoy escribiendo. ¿Y ya entendiste? Sí, sí, sí. Sí, pues es que H3 y H4 son los que te da como que son los que digamos que heredan, ¿no? Es decir, recuérdense que H3H4 va exactamente, el tetrámero te va a dar la herencia de modificación. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y generalmente se posicionan en sitios similares a los que estaba anteriormente de la replicación. A ver, chicos, voy a quitar ya la clase de aquí para verle las caras porque yo no sé ni quién está aquí, tengo que pasar asistencia también. Ay, se me perdió ay, aquí está. Ok. Entonces, ¿alguna duda en la clase? No, profesor. Ok.
Déjame pasar asistencia porque, ojo, yo los exámenes no los voy a repetir al no ser un problema de salud que me traigan, ¿cómo se llama? Comprobante. No que me traigan, porque no me lo pueden traer a mi casa, sino que me lo manden, ¿ok? Y espero que nadie más llegue tarde al examen mañana. A ver, Daniel Agustín, Presente. Branco Amador, Brenda Cruz. Brenda, yo la vi llegar. ¿Dónde está Brenda? Creo que estaba teniendo problemas de conexión, profesora. Ok, Airi Lisette. Jesús Flores. También tiene problema de conexión porque yo lo vi llegar. Contesta por el chat. Ok. Javier, ya hablaste. Iraneli. Ahí me dicen si alguien responde en el chat que no los veo. Bueno, continúo. María Fernanda. No vino María Fernanda hoy. Ariana Berenice. Presente. Priscila me dijo que se le fue la luz. Aldair. Perdón, Aldair. Presente. Daniela. Daniela. Presente. Karen Elizabeth, por favor, no se demoren tanto, Presente. corazón. Montserrat Leonor. Presente. Jorge Hurtado. Presente. Katia. Presente. Stephanie. Presente. Norma Angélica. Presente. Jessica May. Presente. Ivonne. Presente. Paulina Lisette. Presente. Karen Berenice. Presente. Montserrat Bonizú. Contesta por el Respondió chat. por el chat. Sí, yo la vi cuando llegó. Jessica Pérez Francisco también la vi cuando llegó. Presente. Mario Arnulfo. Presente. Mónica Guadalupe. ¿Mónica no vino? Ok. Jamie. Tampoco vino. Respondió Le por el respondí chat. en el chat. Ok. Valeria Astrid. ¿No respondió en el chat? Saúl. Presente. Erika Yasmín. Yo a Erika vi cuando Le llegó. Por el respondí chat. por el chat. Sí, pero yo la vi cuando llegó porque llegó temprano. Arturo ya habló. Emily. Presente. José Ángel Sotelo. Presente. Jaime Tenopala. Presente. Karina. Presente. Ok. Berenice. Presente. Arisbet. Le respondí en el chat. Ok. Norma Lisette. Presente. Carla Itzel. Presente. Alan. Siempre llega primero. Y Priscila. ¿Qué dijeron de Priscila? Que se le fue la luz. Ay, Priscila, cuando no está presa la andan buscando. A ver, les voy a decir algo. Necesito que le digan a Valeria Astrid que ya de las últimas 4 clases ha faltado a 3. Necesito que los que tengan comunicación con Branco Amador y con Airi Lisette, que ha faltado 3 clases, Iraneli y Fernanda. ¿Ok? No, yo aquí estoy, profesora. ¿Quién? ¿Iraneli? Sí, soy yo. Ah, Iraneli, perdón, entonces no te oí. Es que Sí, ustedes sí, sí. también son muy lentos para responder. Entonces, díganle a ellos
que tienen que comunicarse conmigo, Branco, por ejemplo, que ha faltado todas las clases, y yo siempre pregunto si está trabajando, pues está trabajando, pero quedaron tantos muchachos que querían entrar como oyentes y yo no les di chance. Algunos se inscribieron y no están aprovechando, que no se me hace justo. ¿Qué? Mañana es el examen, entonces. No, mañana vamos a aclarar dudas. Necesito que hoy estudien bien. Mañana vamos a hacer preguntas, vamos a aclarar dudas y yo no voy a repetir clase. Les voy a hacer preguntas a ver qué tal están. ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. Otra cosa, le voy a decir a Fernanda, a Priscila, a Norma Lisette, a los que han pasado conmigo ya esta materia. Si no lo estoy diciendo porque Fernanda no vino hoy, a lo mejor tuvo algún problema con conexión y bueno, es justificable. Le voy a decir, yo no voy a estar aceptando, es más, si veo que se vuelven ¿cómo se llama? Inscribir conmigo en otro semestre a la misma materia, me voy a cambiar de grupo. No voy a aceptar a los mismos tantas veces. Si me explico aquí, por ejemplo, yo sé que Arturo se enfermó. Saúl, bueno, no aprovechó en su momento el curso, Saúl, porque ahora está saliendo bien y qué bueno que ahora sí lo estás aprovechando. Pero a lo que voy es, no, esta repetidera del curso no, aprovechen el momento, ¿ok? Y lo estoy diciendo, Norma, ya me estás oyendo, ¿verdad? Priscila, que ni piense que se va a volver a inscribir en un curso mío. ¿Ok? Porque son quienes ya yo les he dado este mismo curso antes. Entonces tienen que darle chance a los compañeros que no pudieron inscribirse. Las acepté ahora porque a la larga tengo corazón de pollo, pero no. Hay que aprovecharlo y darle chance al resto de los que no pudieron entrar. Entonces, ¿alguna duda, muchachos, de la clase de hoy? No, doctora, ninguna. ¿Ok? Entonces, pónganse a estudiar, no lo dejen a última hora porque se confunden después, sobre todo en los verdaderos y falsos, en opción múltiple, en ese tipo de preguntas que a veces no leen bien. Acuérdense que verdadero y falso hay una cosa. Ustedes pueden tener toda la oración casi que llegando al final verdadero. Que si yo les cambio una cosita que le cambie el sentido, me tienen que poner que falso, ¿sí? Porque se los explico siempre, pero después se dejan llevar, no terminan de leer bien la frase y acuérdense que a veces las trampitas están al final. Igual la opción múltiple. Si hay una cosita que le cambia el sentido, pues esa no es la opción que está correcta. Bueno, de todas maneras, mañana yo les voy a hacer preguntas, ¿ok? Terminen de estudiar, los voy a dejar, pues si no han desayunado algo, tienen clase ahora. Entonces nos vemos mañana a las 8:30, ¿ok? Digan a sus compañeros lo del examen y del repaso mañana. Bueno, chicos, cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Por nada, hasta mañana.